Hola, hola, bienvenido a 64 Infinito, en vuestro canal de ajedrez. El día de hoy estaremos resolviendo algunos puzzles. Estaremos resolviendo el entrenador de táctica de Chef 24. Intentaremos resolver los problemas mediante el método de jaques, capturas y amenazas. E intentaremos enfocarnos más en la solución y la explicación de los conceptos, en vez de hacer una carrera contra el tiempo, que carecería de todo sentido. Entonces, vamos a donde dice entrenador de táctica y vamos a jugar el clásico para poder explicar las variantes. En lo que jugó el negro, pareciera que como blanco estamos totalmente perdidos, porque el caballo salta a F2, pero la dama entra por G3 o amenaza al alfil por G3, parece Morriskin, y bueno, se me vino a la mente la jugada torre por F5. Si torre por F5, caballo F2, torre por F2, dama E8, torre F8 y dama F8 mate. Si torre por F5 y alfil F5, alfil por F5, torre por F5, me parece buena opción. Me gusta la jugada torre por F5 porque torre por F5, caballo por F2 es nula porque doy mate en E8. Torre por F5, si torre por F5, si torre por F5, dama E8, torre F8 y dama por F8 mate. Torre F5 y alfil por F5, que parece crítica. Torre por F5, alfil por F5. Torre F5, alfil F5, alfil por F5, torre F5 y dama F5. Ataco el caballo y por ende ataco el alfil que está en H2. Y ese caballo no sé cómo lo defender. Quizás tenga que jugar algo como dama C8. Pero si él hace eso, tengo dama por C8, torre por C8 y alfil F... No. Y ahí juego... No sé qué jugar ahí. Molesto, ¿no? Torre F5, alfil F5. Torre F5, alfil F5. Torre F5, alfil F5. No tengo una jugada mejor. Dama por G4. Fantástico recurso. Si dama por caballo, peón por caballo, torre por F8, jaque mate. Las soluciones siempre son fantásticas en Chess 24. Dama por peón. Me están atacando la torre. Hay que encontrar algo que salve la partida. Puedo jugar la fantástica y maravillosa alfil D5. Alfil D5, si E por D5, tengo dama C6 jaque. Dama C6 jaque. Alfil D5, se ve muy bueno. Alfil D5, E por D5, dama C6 jaque. Única, rey D8, rey E7. Si rey E7 tengo alfil C5. Alfil C5 y vuelvo a jugar rey D8. Si juega rey D8 capturo la torre con jaque y pierdo. Alfil D5 gana porque rey D8 captura la torre con jaque y entra el alfil negro al juego. Perfecto. Piezas negras. Juega alfil F4 atacando la dama en C7. El rey enemigo se ve muy vulnerable. Puedo jugar H por G3. Puedo jugar incluso alfil... Dama por F4 es tentadora.
jaque, captura y amenaza. Si doy un jaque en F2 pierdo, si doy un jaque en D5 puede jugar alfil E4. Alfil por E4, dama por E4, torre D8 no vale para nada. Pero si juego dama por F4, peón por F4, dama por F4, peón por F4, alfil E5, alfil E4, pierdo. Sí. H por G3, alfil por dama, alfil por dama, torre, H2, rey G1, rey G1, y peón por F2, torre por F2, alfil por F2, jaque, y pareciera que estoy ganando, ¿eh? Ojo, ojo, esta combinación es muy bonita. H por G3, alfil por dama, torre, torre H2, jaque, rey G1, peón por F2, jaque, es mate, tiene que comer de torre, si come de torre alfil F2, jaque, si rey F1, torre H1, mate, no es mate. Ahí tengo alfil de 5 en esa, y si alfil E4 no puedo jugar mejor. Peón por G, alfil por C7, torre H2, rey G1, peón por F2, jaque, él va a comer de torre, si come de torre, juego. Juego alfil por F2, jaque, si rey F1 gano, si rey G2 puedo comer la torre incluso, y después jugarle torre a D1. Esta jugada debe ganar. Juega esa, alfil G3, que no la esperaba, pensé que iba a capturar a la dama, pero si juega esta no parece muy buena porque tengo torre por H2, si rey G1, tengo dama por G3, mate, y si alfil por H2, dama por H2, mate. Esto es jaque mate, porque el alfil de A7 es un excelente labor. Juega dama E1 y el rey blanco se ve algo pasivo, se ve algo ahí que está luchando, tratando de sobrevivir, es como si estuviéramos dando una paliza, ¿cierto? Bueno, aquí podríamos jugar. Si llega una pieza H4 pareciera decisivo prácticamente. Y la dama está por detrás, como que le corta el escape al rey. Caballo 4, peón por E4, caballo 4, rey G1, y no veo el remate. Más fino. Caballo H3, fuerzo a peón por H3. Y qué bonito. La idea es sacrificar los dos caballos con jaque para traer el alfil que está en D8, traerlo a la casilla H4. Y esa jugada parece maravillosa porque caballo H3, caballo H3, caballo H3, peón por H3 única jugada, luego caballo 4, única jugada, peón por E4, luego juego alfil H4 jaque, si alfil bloquea, si alfil G3 bloqueando, dama por G3 es mate, por tanto si el rey sube a F3 tengo alfil E4 y si rey F4 tengo la simple dama G4 jaque mate. Esta es una bonita combinación en la que sacrifico ambas piezas, el alfil entra por H4 y damos jaque mate. Último puzzle del día. Juega alfil G8, un tanto pasivo, un tanto morresquian, ¿no es cierto? Aquí tengo una combinación interesante.
El tema es intentar coronar dicho peón. Puedo jugar alfil de 5, si alfil por d5, torre c8, ganando la partida en el acto, porque la torre no tiene defensa y la casilla de coronación tampoco. Alfil de 5. Si me ignora con alfil h7 repitiendo, bueno, el mismo problema, torre c8. Y gano la partida. Alfil de 5 parece brutal. Pero esta jugada no es válida porque tengo alfil por g8. Si rey por g8, torre c8 ganando. Si torre por alfil, torre c8 ganando igualmente. Y ganamos la partida. No, espero que les haya gustado el video de entrenador de táctica de 24. Lamentablemente tengo la versión común, la versión que no es premium. Pues uno es pobre, entonces... Pero de alguna manera los puzzles son entretenidos. Tenemos la opción de resolver 5 puzzles al día. Y los puzzles son bien fantásticos. Hay sacrificios por doquier. Y uno se vuelve loco calculando variantes. Muy útil. Ayuda bastante para jugar torneos, partidas, entrenar táctica. Espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Bye bye.